Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos nuevamente al espacio de la Escuela de Formación Cristiana. Y el día de hoy, hermanos, me voy a permitir hacerles algunas preguntas para poder iniciar nuestra clase. Y quisiera recibir una respuesta de ustedes de apoyo. Y la primera pregunta que les voy a hacer, hermanos, es: ¿qué entendemos por el concepto? Déjenlo veo. Polisémico o polisemia. Poli muchos y semia enfermedad, quién sabe, ¿verdad? ¿Qué es la polisemia, hermanos? Con toda confianza. ¿Perdón? Muchas culturas. Sí es de variedad, pero vamos a empezar esta clase con esos términos nuevos. Vamos a empezar a conocer esta palabra, polisemia. Está hablando este concepto acerca de la variedad que una palabra puede tener como significado. Variedad de una palabra que puede tener como significado. Por ejemplo, no sé si imaginan la palabra banco. Banco. ¿Qué es un banco? Para muchos de nosotros, ¿un banco qué es, Abigail? Pues yo por lo menos tengo dos significados. Uno. Un artefacto para poder sentarse. Muy bien. Poder sentarnos. Un banco. ¿Alguien más, hermana? En el mar, por ejemplo, la agrupación de peces, dice, es un banco de peces. Ah, muy bien, hermana. ¿Otro banco? ¿Otro concepto? La hermana aquí de este lado, la hermana de la frente. Una institución financiera. Ah, muy bien, una institución financiera. Entonces estamos conociendo una palabra polisémica, que para unos es totalmente diferente para el resto. Y eso nos ayuda a nosotros tener un concepto muy distante de lo que alguien pudo haber dicho originalmente. Aquí hay otro, ¿no? Muy bien. ¿Otro ejemplo de otra palabra polisémica que ustedes me digan? Vamos a escuchar a mi hermana de las Heras. Un banco de sangre. Muy bien, un banco de sangre. Otra palabra distinta al banco. Mi hermana Nadia, perdón. ¿Perdón? Un taco. Gato. Muy bien. ¿Cuál será, hermano Benjamín, el concepto de gato? ¿O qué entendemos por gato? ¿Banco dijo? No, gato. Gato. Pues un felino. Un felino. Muy bien. Otro concepto de gato, mi hermana. Un gato hidráulico. Muy bien. ¿Otra? Un gato de juego. Muy bien. Bueno, estamos conociendo palabras polisémicas, hermano Camarena. Despectivamente, un criado. Bueno, hermanos, otra palabra polisémica que ustedes me quieran decir que tenga varios significados. Nube, muy bien. Usted misma, hermana. Nube de. Por ejemplo, las nubes que están en el cielo. Muy y bien. Las nubes que están en el internet ahora. Oh, enamorada y bien conocida del tema, ¿verdad? Muy bien, la nube. Otra palabra, hermanos. Otra, distinta. Saco. Un saco de traje y un saco de costal. Palabras polisémicas. ¿Taco? Ah, taco de comer y taco del billar. Muy bien. Oye, ¿y los tacos? Del zapato de los tachones de fútbol, ¿verdad? Bueno, estas son palabras polisémicas que nos ayudan a entender una expresión de un escritor. Hoy vamos a hablar
El tema es santos varones inspirados por Dios. Santos. ¿Qué es un santo? Apartado de, muy bien. Otro santo, utilizando la expresión polisémica. Las imágenes. Otro santo. El luchador. El luchador. ¿Quién dijo el luchador? Muy bien, Valeria, el luchador. Muy bien. Oye, entonces vamos a hablar de varones, pero no de cualquier tipo de varón, sino que vamos a hablar de varones que han sido, ¿qué? Apartados, ¿por quién? Por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué son apartados los varones de Dios, los santos varones? ¿Para qué? Fuerte, hermana. Para el servicio de Dios, muy bien. ¿Alguien más? Para salvación, muy bien. ¿Alguien más? Para predicar su palabra. Muy bien, hermanos, muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de esta expresión que es la inspiración de Dios en esos santos varones que ayudaron, permítanme así decirlo, que ayudaron, fueron los medios, fueron los instrumentos que Dios utilizó para dejarnos el legado de sus escrituras. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por el privilegio que nos permite, Señor, de poder estar en tu casa de reunión, Padre Santo, y poder, Señor, discernir entre las palabras que tú nos has dejado para nuestra vida, para nuestra santificación. Te suplicamos, Señor, que seas con los hogares aquí representados y que nos permitas, Padre Santo, escudriñar tu palabra y conocer un poco más de ti. Te suplicamos, Señor, que perdonen nuestros errores, nuestros pecados, nuestras faltas y que nos ayudes cada día, Señor, a ser mejor. Que tu Santo Espíritu nos guíe y nos permita, Señor, la salud, la fortaleza y el carácter, Señor, para poder hablar de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Nuestro estudio va a estar basado en la lectura bíblica de 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 16 y al 21. Esta lectura, hermanos, si me lo permiten, la vamos a obviar y nada más nos vamos a quedar con el pasaje bíblico clave para esta tarde. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que es el texto clave: los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados, hermanos. Si continuamos con las palabras polisémicas, ¿qué entendemos por inspiración? Yo conozco a muchos autores de canciones populares del mundo y ellos se dicen estar inspirados. ¿Será la misma inspiración con la que Dios inspiró a estos santos varones? Pregunta. ¿Alguien que me quiera contestar? Mi hermana, no es la misma inspiración. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Así es. La inspiración de estos santos varones fue dirigida por nuestro Dios. Y cuando hablamos de la inspiración secular, pues puede ser alguna experiencia del mundo que lleva a estos autores y cantantes a escribir. Igual podemos encontrar la inspiración en un poeta, en un pintor, que logran a través de trazos y pinturas expresar un sentimiento, expresar una idea. Pero cuando hablamos de inspiración divina, estamos hablando del ser
divino creador del universo, y que tuvo a bien seleccionar a un grupo de santos para inspirarles. También vamos a llegar a conocer que la inspiración es una inspiración, aire, un soplo de vida que da Dios a estos seres humanos para que estos puedan escribir de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a lo que han vivido con nuestro Señor. Nuestro manual dice, en este caso, a través del autor de este concepto, Luis Berkhof, nos dice en su teología sistemática que existen tres perspectivas en cuanto a la naturaleza de la inspiración divina de las Sagradas Escrituras. Dos de ellas, nos dice Berkhof, que son errores, y una que acierta al principio de la inspiración divina. Hoy vamos a conocer tres inspiraciones, de las cuales dos de ellas, Berkhof, analizando el escrito de varios pastores teólogos, y quizás deberíamos de definir qué es teología, porque estos pastores teólogos se dedicaron a escribir sobre Dios. Pero ¿qué es la teología? ¿Fuerte, hermano? El estudio de la palabra de Dios. Y puede llegar o llega a ser una ciencia, como Dios, logía, como biología, y se estudia la biología, se estudia la fisiología, ¿sí? Y hay muchas ciencias, perdón hermano, estudio o tratado, en este caso, estudio del Señor. Hay quienes hace mucho tiempo se dedicaron a estudiar al Señor, a entender lo que Dios estaba haciendo y llegaron a redactar. Berkhof, en este manual, nos dice que él identifica tres tipos de inspiraciones. La primera dice que es una inspiración mecánica. ¿A qué le suena el concepto mecánico? Hacer algo. ¿Pero de qué manera? Algo constantemente, que a veces ni nos damos cuenta, y es algo que no nos lleva a ningún lado. Berkhof dice que este concepto, Dios sencillamente dictaba lo que los autores humanos de los libros de la Biblia debían escribir. Dios dictaba. Esto dice Berkhof. Esto es como si fueran robots que, movidos por una fuerza superior e impositiva, manejaba sus manos sin considerar la voluntad del escritor. Y lógicamente, este concepto de inspiración mecánica, pues no es la más adecuada para nosotros. Estas personas eran simplemente amanuenses, otra palabra nueva. ¿Qué es un amanuense, hermanos? No me dejen solo. ¿Qué es un amanuense? Ni yo sabía, sinceramente, me tuve que poner a buscar. Un amanuense, hermanos, es aquella persona que se dedica a transcribir a través de un dictado, escuchando un dictado y está escribiendo, o bien copiando y pasando un registro. Esos eran los amanuenses. Y en la inspiración mecánica, Berkhof descubre que los amanuenses pues simplemente escribían. Y pues para Berkhof esto no era una situación de inspiración de Dios para los seres humanos. Estas personas eran simples amanuenses del Espíritu Santo y registraban los pensamientos de éste usando las palabras que él escogía. Esto, a final de cuentas, está equivocado. Esto nos dice Berkhof. La segunda inspiración, hermanos, con toda confianza, si hay preguntas me pueden preguntar. Acá somos muchos, podemos contestar todos. Inspiración dinámica. ¿Qué es una inspiración dinámica? Podemos encontrar a muchas personas con una iniciativa
muy, muy acelerada y pueden inspirarse en muchísimas cosas, hermano Camarena. Una inspiración que no es estática ni mecánica, simplemente están escribiendo, ¿sí? Pero ¿con qué sentido? Berkhoff dice que esta perspectiva es totalmente lo opuesto a la anterior. El planteamiento va en sentido contrario. Quienes proponen esta perspectiva afirman que el Espíritu Santo no había tenido ningún tipo de influencia en los escritores y que cada uno de ellos escribió a partir de sus propias realidades. Esta característica, hermanos, de inspiración dinámica, ¿a qué nos lleva? Nosotros decimos que la Biblia es infalible e inerrante. ¿Y qué significa eso? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Bueno, ahorita vamos a ver. Pero si decimos que es infalible e es inerrante, ¿a dónde nos lleva? Que es veraz, que es única, es verdadera y no tiene errores. Entonces, un concepto de inspiración dinámica de un hombre sin la presencia del Espíritu Santo pudo haber escrito, sí, muchas ideas. Y Berkhoff dice, sí, definitivamente que pudo haber escrito y seguramente se acercó a la palabra de Dios, pero este escrito llega a tener errores y llega a ser posiblemente una teoría. ¿Pero qué es una teoría? Una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una teoría, ideas que no podemos comprobar y que el día de mañana algún estudioso, un teólogo, un pastor, un estudioso, cambie esa teoría, cambie ese pensamiento, y entonces Berkhoff dice que esta segunda inspiración dinámica también está equivocada. ¿Preguntas, hermanos, hasta aquí? ¿No? Muy bien. Tercer inspiración, y habla de una inspiración orgánica. ¿Alguno de nosotros, hermanos, podemos determinar qué es un sistema? Nuestro cuerpo está compuesto por sistemas. Avi, un sistema de nuestro cuerpo. Sistema respiratorio, circulatorio, digestivo, mental, endocrino, excretor, óseo, hormonal, linfático. Oye, y todos esos sistemas integran un cuerpo. Imagínense sin sistema óseo. Seríamos una gelatina, una masa. No tendríamos figura. Pero todos esos sistemas están integrados en un cuerpo orgánico. La inspiración orgánica está inspirada por Dios, por las tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y lo que hicieron con esos santos varones fue enlazarlos y llevarlos a que registraran lo que hoy conocemos nosotros como las Sagradas Escrituras. Y esos santos varones, con todas sus características como seres humanos, fueron capaces de registrar a través de ese aliento del Espíritu Santo sus experiencias con Dios. ¿Me pueden dar el nombre de un santo varón de Dios que haya escrito la palabra? Isaías, Mateo, Moisés. ¿Y qué experiencias tuvieron ellos con Dios? Sí, pero ¿qué experiencia tuvo Moisés con Dios?
¿Qué vivió Moisés? Muy bien, hermano. ¿Alguien más que quiera apoyar esta idea de Moisés? Dios hablaba directo con él, hermano Arnoldo. Una relación personal. Hermanos, estamos hablando de que Dios se acercó a los seres humanos, pero a aquellos solamente que Él había ¿qué? Elegido, escogido desde antes de la fundación del mundo. Otro santo varón, Pablo, independientemente de la vida que llevaba en contra de la iglesia, en contra de Dios mismo, Pablo fue enfrentado por Dios y experimentó, ¿qué, hermanos? ¿Qué experimentó Pablo con Dios? ¿Una pelea? ¿Hermano Camarena? ¿El llamado de Dios? ¿Qué más? La voz de Dios. ¿Y a dónde lo llevó a Pablo? Un tiempo ciego. Y seguramente en ese tiempo de ceguera, Dios, el Espíritu Santo, Cristo mismo, en su vida, capaz ¿de qué? De transformar su vida y que éste pudiera llegar a ser un apóstol de Jesucristo. Y registró tan veraz, tan inerrante, sin errores, y con una fidelidad de esa experiencia y de lo que Dios había establecido en su vida. Dios lo llevó a eso. Y esta es la inspiración orgánica de que nosotros como Iglesia Nacional Presbiteriana creemos. Cuando a ustedes les preguntan qué es la Biblia, ¿qué responden, hermanos? Debemos responder con estos conceptos, con estas ideas, con esta veracidad, con esta inerrancia de la palabra de Dios. Y no caer en situaciones de errores que el mundo nos lleva por una palabra polisémica. A veces caemos en esa situación de que nos dicen palabras y palabras y no conocemos, no leemos la palabra de Dios, no investigamos y simplemente nos lleva a la corriente. E inclusive, hermanos, dentro de la misma iglesia. Y podemos escuchar que en el mundo la misma iglesia está llevando a sus feligreses a caminos desconocidos. ¿Por qué? Por una falta de conocimiento. Hoy esta clase precisamente se está enfocada a poder contrarrestar todo lo que hoy el mundo está haciendo con la familia, con la iglesia y sobre todo con esos conceptos nuevos de ideologías de género. Más adelante hablaremos también de esos conceptos y ojalá que nosotros como iglesia nos estemos preparando para poder esgrimir con aquellos de esas teorías, de esas ideologías que quieren llevar a nuestros infantes ¿a qué? A una destrucción de la familia y de la iglesia de Cristo. Hoy entonces estamos aprendiendo 3 conceptos de inspiración, que es la inspiración mecánica, la cual no estamos de acuerdo porque no somos robots, es la inspiración dinámica, que no estamos de acuerdo porque no hay la presencia del Espíritu Santo, y sí aceptamos la inspiración orgánica porque es por parte de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, enlazados ellos, tomando a esos santos varones e inspirándoles para que registren la palabra de Dios a través de sus experiencias, a través de lo que ellos se prepararon humanamente. No voy a hacer diferencias, pero yo les pregunto, Pablo, la vida de Pablo, un tiempo totalmente distinto al de Mateo. Si queremos hablar académicamente, ¿quién era Pablo y quién era Mateo? Hermano Juan. ¿Sí?
Sí, pero como perseguidor de la iglesia, ¿Pablo estaba preparado académicamente? Sí, oye, era un estudioso, pero bárbaro, tremendo, dice la escritura que estaba preparado, ¿verdad? ¿Perdón? A los pies de Gamaliel. Todo ese concepto, ese conocimiento, no lo dice la palabra, pero dice la experiencia de Pablo al ser enfrentado por Dios, seguramente, y en la inspiración orgánica estamos hablando que su experiencia fue utilizada por Dios para que registrara todos esos conocimientos que Dios le estaba dando. ¿Perdón? Dios escogía a sus hombres. Y quizás Mateo no tenía ese nivel académico, a pesar de que era un contador. U otro personaje bíblico sin conocimiento, un pescador. ¿Quién? Pedro, ¿eh? Pero era bien conocido como el hijo del trueno, ¿no? ¿Quién? Juan. Oye, todas esas características, hermanos, fueron ¿qué? Utilizadas por Dios para que se quedara registrado a través de la inspiración orgánica sus escrituras. Muy bien. Por último, hermano, esta es la declaración que nosotros estamos haciendo como Iglesia Nacional Presbiteriana. Una declaración teológica, que es el estudio de Dios, y nos quedamos con la inspiración orgánica. ¿Sí? ¿Y qué es la inspiración orgánica? Vamos a ver. Afirmamos que es la inspiración del Espíritu Santo, primordialmente a la participación del autor humano, quien, influenciado por su propio temperamento, personalidad, vocabulario, educación, cultura, dicción y estilo, fue iluminado por el Espíritu Santo para escoger cada letra, palabra y frase en el desarrollo de su escrito y la expresión de sus pensamientos. Esto es con lo que nosotros nos quedamos. Una inspiración orgánica. Y la palabra, en su infalibilidad y su inerrancia, nos dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esta es nuestra fe, esta es nuestra convicción y esta es nuestra verdad. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Lo que vamos a aprender en segundo lugar es nuestra declaración como iglesia. Fue una declaración primero teológica y fue la inspiración orgánica. Ahora vamos a hablar de nuestra declaración como Iglesia Nacional Presbiteriana. Mucho tiempo me pregunté qué es lo que hacemos nosotros como Iglesia Nacional Presbiteriana ante las reformas y la legislación del gobierno en nuestro país. Hace mucho tiempo estamos escuchando de la ideología de género, de las leyes que van en contra de lo que es la familia, en contra de lo que es la iglesia, y yo me inquietaba de forma personal porque no veía cómo la iglesia a nivel nacional pudiera manifestarse en contra de lo que el gobierno está haciendo y que prácticamente está anulando lo que es la palabra de Dios. ¿Sí se han fijado en eso? Y como iglesia, ¿qué hacemos? Es bien padre, está muy a gusto, es una bendición poder estar aquí en un espacio, pero por ejemplo los hermanos en Chiapas, no sé si sepan cuántas iglesias se cerraron en esta semana. Es increíble, más de 1000 templos se cerraron por una norma del mundo, por una regla. ¿Cómo es posible que un grupo minoritario logre que las masas cierren por una ideología de género? ¿Dónde están las masas? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde están las autoridades? Simplemente veladas o cegadas por la ignorancia. Y nos dejamos llevar por el gozo, el placer de lo que el mundo
nos ofrece. Y ahí, hermanos, estamos equivocados. Una declaración de nuestra Iglesia Nacional Presbiteriana a finales del año 2018, y al ver el desarrollo de un mundo influenciado por la corriente liberal. En el mundo hay corrientes liberales, hay pensamientos liberales bastantes, hermanos. Y de repente nuestros hijos llegan con esa ideología, ¿verdad? Hoy, papá, ni me digas nada porque el presidente Fox habló de los derechos de los niños y tú no me puedes decir nada. Ándale, ¿qué hubo? ¿Y qué haces con ese infante? Pues tú le dices que Vicente Fox no vive en esta casa y que aquí se cumplen las normas ¿de quién? De papá y de mamá, ¿verdad? Vámonos, calientito a la cama. Oye, no es cierto. Oye, ¿qué hacemos cuando nuestros niños vienen y nos dicen que el DIF está detrás de ellos? Y cuidado, mamá, ni me digas nada, ni me alces la voz. Maestros, no se diga. No se diga a los maestros porque los persiguen de forma irracional. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos? Como iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Ojalá que desde aquí, ¿no? La responsabilidad está en el hogar, definitivamente. Pero, sí, hermana. Claro. Muy bien, sí, es increíble, ¿verdad? Así es. Sí, tiene mucha razón, hermana. Entonces nosotros como iglesia necesitamos también tener un espacio, una familia en este templo que nos ayude, ¿sí?, con las experiencias de cada uno de nosotros. Pero bueno, vamos a ver la respuesta de la Iglesia Nacional Presbiteriana a nivel federal. Entonces, en el 2018, al ver el desarrollo de un mundo influenciado por la corriente liberal, en donde el racionalismo, la alta crítica y el relativismo, tres conceptos que son importantes que no deben olvidársenos, hermanos. Racionalismo, pensamiento, alta crítica, de afuera hacia adentro, y el relativismo, no pasa nada. Estos conceptos, hermanos, en nuestros tiempos afectan bastante. Ante eso se dio la tarea de reunir a un grupo de pastores, la Iglesia Nacional Presbiteriana, a un grupo de pastores teólogos, estudiosos de la palabra, estudiosos de nuestro Dios, para redactar un posicionamiento que partiera de la doctrina. ¿Qué es una doctrina, hermanos? Sí estoy en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué es una doctrina? Mano Camarena, ¿qué es una doctrina? Un conocimiento que no tiene contradicción. Una doctrina, hermano Benjamín. Sí, porque hay doctrinas del mundo y tenemos nuestras doctrinas bíblicas. La Biblia está llena de doctrinas. Una doctrina bíblica, ¿cuál sería? A ver, los ancianos. A ver, ¿quién? Una doctrina, hermana. La doctrina de la predestinación, muy bien, la doctrina de la predestinación. Así es. Muy bien, muy bien. ¿Otra doctrina, hermanos, bíblica? La justificación por la sola fe, muy bien. Entonces, nosotros, a través de la Iglesia Nacional Presbiteriana, hemos obtenido hoy un legado a través de una doctrina fundamental de la inerrancia e infalibilidad
de las Escrituras. ¿Y qué es la inerrancia y la infalibilidad? Sin errores, porque lo que estamos hoy aprendiendo es que la Biblia fue inspirada en una forma orgánica, la cual no tiene errores y no tiene fallas. Y el resultado de esa reunión de teólogos, de pastores teólogos, es el resultado de pastores teólogos, la redacción de afirmaciones y negaciones. Afirmamos quién es la Iglesia Nacional Presbiteriana y negamos todo aquello que no esté de acuerdo a la palabra de Dios. Ese fue el documento que salió a partir del 2018 por un grupo de pastores teólogos. Y si ustedes observan su boletín, se lo leen cada 8 días, se van a dar cuenta que ahí vienen las afirmaciones y las negaciones que como Iglesia Nacional Presbiteriana hemos aceptado y declaramos. E inclusive somos capaces, en el buen sentido, de ir en contra de la legislación que hace el gobierno. Sobre todo cuando va en contra de las Escrituras. Un ejemplo. Afirmamos que el Espíritu Santo guió a los escritores bíblicos a escribir con veracidad y confiabilidad todo el contenido de la Biblia. ¿Usted cree eso? Y en una entrevista allá afuera, ¿usted declarará esto? Usted es un testigo de lo que Dios ha hecho en su vida. Y así como los santos varones fueron utilizados para registrar lo que Dios les inspiró, hoy usted es capaz de testificar de la palabra de Dios. Hermano, nuestra profesión de fe nos obliga, sí, pero la hacemos aquí y nadie me ve allá afuera. Allá afuera. ¿Somos capaces de testificar que Dios es nuestro Salvador? Amén. Que así sea. Hermano, amén. Véngase para acá, hermano. Muy bien, hermano, gracias a Dios. Entonces, lo que surgió de ese estudio, de esa reunión en el 2010, durante varios tiempos y hasta el 2018 surgió, fue que estos varones, pastores bíblicos, escribieron a favor de la inerrancia y la falibilidad de la Biblia. Pero también negamos, salió esta negación, que en la Iglesia Nacional Presbiteriana negamos que la Biblia tenga falsedades o errores en sus afirmaciones. Porque Dios no es un Dios de errores. Negamos que a pesar de la condición caída de los escritores bíblicos, ¿qué significará esto, hermanos? La situación caída de los pecadores. Todos somos pecadores. Y a pesar de nuestro pecado, Dios nos utiliza como instrumentos de bendición. Y a estos varones, a estos pastores, Dios les ayudó. Igual a aquellos santos varones de Dios, Dios les ayudó, los iluminó, y a pesar de que cayeron en pecado, ¿sí? Dice que negamos
que su condición caída de los escritores bíblicos, así como sus procesos personales e históricos y sus demás circunstancias de vida. No importó la situación de Pablo, lo que fue antes, sino fue lo que Dios hizo en su vida y fue capaz de convertirlo, transformándolo en una nueva criatura. Este artículo del 2018 niega cualquier forma de inspiración mecánica y se hace notar que las particularidades de cada autor son distintas y que esto enriquece su contenido. No es lo mismo que escribe Pablo, no es lo mismo que escribe Mateo en el Nuevo Testamento o lo que se escribió en el Antiguo Testamento. No es lo mismo, son características muy propias de un tiempo y que pasó muchísimo tiempo y que hubo un abismo, pero a pesar de eso, la inspiración orgánica de Dios los enlazó en una sola expresión. ¿Cuál, hermanos? Cristocéntrico, pero ¿cuál fue la expresión final? Salvación. Salvación. Y la Biblia nos habla de salvación. La escritura, el estilo del apóstol Pablo evidentemente es distinto al de Santiago. La escritura literaria de los salmos escritos por David es muy diferente a lo que escribe Moisés. Los autores del Antiguo Testamento escribieron con un claro estilo hebreo y los escritores del Nuevo Testamento, sus ideas fueron plasmadas en el idioma de su tiempo, que fue el griego. Y a veces nosotros entramos en la lectura en una confusión, porque no podemos nosotros hacer un retroceso en el tiempo y poder ubicarnos en lo que fue el Antiguo Testamento, sus usos y costumbres, y los queremos traer al Nuevo Testamento o traer un estudio a lo que es nuestra realidad y como que no encaja y empezamos a decir cosas que no es la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Muy bien, hermanos, los autores del Antiguo Testamento escribieron en hebreo y los del Nuevo Testamento en griego. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? Creo que ya terminé. Hermano Camarena. Muy cierto lo que nos aclara, ¿verdad? Porque de hecho puede decirse que lo sabíamos, pero no lo habíamos adaptado a nuestro entorno. Es decir, bíblicamente sabemos que los profetas dijeron: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Está escrito. En nuestro tiempo, ¿qué es lo que estamos viendo? Nuestros padres nos educaron, nos inculcaron ciertos valores. Nosotros a nuestros hijos los hemos disminuido un poco, pero también se los hemos trasladado. Nuestros hijos a los nietos menos les trasladaron estos conocimientos, estos valores, de tal modo que podemos llegar a pensar que nuestros bisnietos van a carecer de ese conocimiento. Si lo llevamos al ámbito bíblico, al ámbito religioso, ¿verdad? Sabemos que si nosotros no educamos, no les llevamos la palabra de nuestro Dios a nuestros hijos, a nuestros nietos, y nuestros nietos que continúen, va a llegar el momento en que la humanidad se va a perder porque no conoce. ¿Quién es Dios? ¿Quién sabe? ¿Qué es la Biblia? No, ese libro allí lo tiene mi abuelo, pero ahí está. Entonces estamos llegando a ese momento. Lo que los profetas dijeron en su tiempo, Isaías lo dijo, ¿verdad? Se perdió el pueblo por falta de conocimiento. Ahora podemos adaptarlo a nuestro tiempo si no educamos a nuestros hijos
en este conocimiento de Dios, también se van a perder y la humanidad va a ser muy diferente a la que ahorita tenemos. Así es, hermano, muchas gracias. Y la verdad es lo que estamos viviendo el día de hoy. Una decadencia, discúlpeme la expresión, de la iglesia, precisamente por esa falta de interés de escudriñar la palabra de Dios. ¿Algún otro comentario, hermanos? Con toda confianza, fortaleciendo el estudio de esta tarde. Muy bien, entonces concluimos con que la naturaleza de la inspiración de las Escrituras fue a través de una declaración teológica y fue la inspiración orgánica. Y fue también la declaración de nuestra Iglesia Nacional Presbiteriana a través de la declaración, fue una copia de la Declaración de Chicago de 1978, donde estos teólogos toman nota y hacen esta declaración de 2018. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos guíe. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos en estos momentos por tu palabra. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú has sido en nuestras vidas y permites, Padre Santo, nos permites la libertad de poder discernir en tu palabra y poder entender, Señor, que el mundo no es lo que tú quieres que sigamos. Tú nos has llamado, Padre Santo, a andar en tu camino, a seguirte, Señor. Te suplicamos que nos des el interés, nos des el deseo de cada día descubrir más y más de tu palabra y poder entender, Señor, cuál es tu propósito. Todos y cada uno de nosotros, Señor, reconocemos que tú tienes un propósito personal para cada familia, para cada varón, para cada dama, para cada joven, Padre Santo. Te suplicamos que tu Santo Espíritu nos guíe y podamos entender ese propósito y ponerlo, Señor, delante de ti con todo nuestro entusiasmo, con toda nuestra sabiduría, Padre Santo, que no es nuestra, sino que tú nos la has dado. Y te suplicamos, Señor, que nos dé la inteligencia de lo alto para poder, Señor, poder testificar de tu amor y de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Ven, Señor, quédate con tu iglesia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bendito seas, Señor. Gracias. Que Dios les bendiga, hermanos.